tabletas digitalizadoras, tipos de papel, te voy a enseñar mi setup real de dibujo y sobre todo te voy a decir qué necesitas de verdad y qué no necesitas para crear tu propio manga. Hay que dejar una cosa bien clara. Para hacer un manga, lo primero que necesitas son tres cosas: una historia, constancia y un método. Hay que tener claro que el soporte donde lo hagamos es simplemente una herramienta y no el origen del manga. El mejor setup es el que te permite terminar páginas y no el más caro. Y bueno, empezamos con los materiales tradicionales. En principio hablaremos del papel. Normalmente yo suelo utilizar el tipo de papel normal, el de 90 gramos, 80 gramos, el típico papel de impresora, y últimamente utilizo el formato A4, que es de 29,7 por 21 centímetros. Tengo que decir que antiguamente, cuando se trabajaba todo en tradicional, este tipo de papel lo utilizaba para el boceto, y una vez que ya lo tuviese todo limpio, el entintado lo hacía en un formato de mayor gramaje, lo que sería un formato DIN A4. Pero tengo que decir que en los 90 yo solía dibujar las páginas de cómic en tamaño A3. Bueno, ¿y el tamaño qué significado tiene cuando estamos trabajando en tradicional? Pues el tamaño del papel es lo que va a dar más detalle a tu dibujo o menos detalle, ya que vas a tener más cantidad de espacio para poder trabajar, cosa que en digital no ocurre, ya que en digital jugamos con el zoom y los tamaños de los pinceles. Pero bueno, sigamos con lo tradicional. Bueno, este sería el soporte, y una herramienta muy útil con este tipo de soporte sería la mesa de luz o una ventana, cualquier cosa que nos sirva para calcar, ya que vamos a utilizar diferentes papeles para ir limpiando el dibujo y luego darle el aspecto más profesional. Y a continuación os digo pues los útiles o las herramientas que yo utilizo para lo que sería el dibujo. Bueno, y como herramienta principal o herramienta base tenemos el lápiz, ¿vale? Tenemos dos opciones: el lápiz de mina y el lápiz normal de toda la vida, ¿vale? Yo aquí tengo un lápiz 6B que es más bien blandito, lo cual pues me gusta a mí más a la hora de borrar y demás, pues me es más cómodo. Y luego tenemos este de mina, que bueno, en concreto aquí tengo metida una mina HB, es más dura. No me gusta tanto como dibujar aquí y bueno, pues voy alternando entre estos dos lápices. Y evidentemente pues necesitaremos también tener nuestra goma de borrar y un sacapuntas en el caso del lápiz tradicional. Os estoy enseñando ahora mismo lo que yo tengo, mi setup, ¿vale? Pero que sepáis que cualquier tipo de lápiz nos serviría. Y ahora, cuando os diga la de entintadores o maneras de entintado que existen, nos vamos a volver locos porque ya aquí es infinito. Tenemos, pues en este caso, tenemos un Edding 1200, que lo suelo utilizar mucho para lo que sería el entintado de lo que son los bordes de las viñetas, ¿vale? O paneles, como le queráis decir. Y bueno, pues este tiene un grosor específico que a mí pues me gusta mucho para el contorno de viñetas. Al igual que ese, tenemos los típicos Sakura. Este en concreto es un micrón de la marca Sakura, y este es el grosor, pues el 0,1. Lo utilizo para los detallitos, cositas finitas y demás. Y luego pasamos a los que son punta de pincel. En este caso tenemos este de aquí, que no sé de qué marca es, me parece que es un Zebra, ¿vale? Tienen una punta de brush porque imita lo que sería el pincel y te permite pues hacer un grosor intermedio. Estos rotuladores permiten crear grosores diferentes. Luego tengo este de aquí, que es un Tombow, ¿vale? Es igual más o menos que el que os acabo de enseñar, y también eso es un rotulador brush pen, y este lo utilizo bastante. Tanto este como el otro lo utilizo para hacer entintados intermedios. Y luego ya tenemos este de aquí, que es mi favorito, es un Pentel Brush, ¿vale? Y esto es punta de pincel. Este sí que es blando, o sea, este es como un pincel, este se dobla y demás, y permite hacer grosores mucho más anchos. Yo este lo utilizo para hacer contornos más gruesos, y luego también lo utilizo para rellenar, porque también se utiliza pues el típico rotulador. Este de aquí es un Sharpie, tiene un grosor bastante gordito, y este también se suele utilizar mucho para rellenar. La diferencia de este con este es que este es base de alcohol y este traspasa las páginas. Si son muy finitas pues las llega a traspasar, y este no. Bueno, pues esos han sido los entintadores que estoy utilizando últimamente. Por comodidad es más rápido, pero me gusta muchísimo más el acabado que doy con esto, con lo que es la plumilla, ¿vale? Estas en concreto son plumillas para manga, se llaman tipo G. Pues hay varios tipos de plumilla, y esto pues estas son las hojas, y esto se mete en el palillero
y bueno, necesitáis un bote de tinta china y mojáis y vais entintando. Bueno, también se me ha olvidado mencionar lo que son los correctores, bueno, o tinta blanca, que se pueden utilizar tanto para corregir fallos, ¿vale? Como también para hacer alguna zona blanca o no sé. Bueno, aparte de la plumilla, también se suelen utilizar pinceles. Lo mismo que los rotuladores, pero con pinceles. Son técnicas que requieren de más tranquilidad y de práctica. Bueno, las ventajas de utilizar estos materiales. En un comienzo, pues son baratos, ¿vale? Esto es mucho más barato que comprarte una tableta digitalizadora o un iPad. Por otro lado, te obligan a pensar todos los trazos que vas a hacer, porque si la cagas, la cagas. Y tienes que volver a empezar o volver a hacer una serie de cosas que ya no estás tan cómodo. Entonces todo esto te obliga a tener más cuidadito con lo que haces y a pensar muchísimo más. Y otra de las ventajas es que conectas muchísimo más con el dibujo. Yo personalmente disfruto mucho más cuando dibujo en tradicional. Y bueno, las desventajas, pues lo que hemos dicho, los errores cuestan mucho más, corregir es mucho más lento y luego tienes que finalmente digitalizarlo. O sea, lo que tú hagas en tradicional se tiene que pasar al final a digital. En conclusión, si te gusta lo artesanal y no te importa ir más despacio, el tradicional es un método que aún se sigue utilizando, por lo tanto es un método válido. Y bueno, pasamos al método digital. Normalmente se suelen utilizar tabletas digitalizadoras o tablets, eso a día de hoy. Las tabletas digitalizadoras los hay tanto con pantalla como sin pantalla, y lo que se suele utilizar son las digitalizadoras de pantalla, ¿vale? Que son las que cada vez se usan más porque han bajado muchísimo de precio, y luego están las sin pantallas, que esas pues son la digitalizadora, llevas el pen y miras hacia la pantalla. Por lo tanto, cuando dibujas no miras a dónde dibujas, sino miras hacia la pantalla. Y bueno, la otra opción son las tablets, ¿vale? O en este caso el iPad, que es la más popular o la más conocida, ¿vale? Con su popular iPencil, ¿vale? Que tengo que recargar que no vienen juntos, se venden por separado, los iPro y los hay de gama normal. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias entre la tableta digitalizadora y el iPad o tablet? Pues la diferencia principal es que las tablets o el iPad tienen ya instalado lo que es un sistema operativo y solamente hace falta descargarte el programa, comprarlo y ya tendrías prácticamente todo. Sin embargo, las tabletas digitalizadoras se tienen que usar con un ordenador, por lo tanto, aparte de lo que te cuesta la digitalizadora, necesitas tener un equipo, un ordenador. Estas serían las diferencias más grandes entre una y la otra. Las ventajas, pues las correcciones en cuanto al tradicional son muchísimo más rápidas, el trabajo es por capas, por lo tanto el tema, por ejemplo, de limpiar el dibujo, vas creando capas y vas haciendo pues una mejora del dibujo. Te permite hacer transformaciones, reflejar el dibujo, trabajar en simetría, incluso si estás haciendo un fondo te permite meter un ayudante de perspectiva, por ejemplo. Las desventajas, pues que para comenzar pues te tienes que desembolsar de una cantidad de dinero mucho mayor. La curva de aprendizaje, esa es otra cosa que no hemos hablado. En el método tradicional pues es practicar y vas haciéndolo. En el método digital tienes que aprender los programas y tienes que llevarte una serie de tiempo y eso ya depende de ti. Bueno, decir que hoy en día la mayoría de mangakas trabajan en digital. Eso no quiere decir que todavía queden algunos que no, pero la mayoría suelen trabajar en digital por la versatilidad, la rapidez con la que se trabaja. Bueno, y ahora me gustaría también deciros los típicos errores que se suelen cometer y que os los digo para que intentéis no cometerlos. Son errores que veo constantemente, ¿vale? Y os los cuento aquí por si os pueden servir de algo. Uno de ellos es no arrancar nunca, siempre estar esperando a conseguir la tablet o a conseguir el ordenador o la herramienta perfecta. Otro error de ellos es el estar cambiando a cada 2x3 de herramientas. Otro error habitual es pensar que el estilo o la calidad viene del programa o de la herramienta. La calidad no es por el programa, la calidad la llevas tú y tu experiencia. Y bueno, y el error más común es abandonar, ¿vale? No terminar las páginas, no terminar la historia, y esto es muy habitual, suele pasar mucho cuando uno empieza algo nuevo, ¿vale? El no ser constante. Bueno, en definitiva, tanto en digital como en tradicional, ninguno de los dos define que tu manga sea bueno. Así que ya sabes, elige tu herramienta y comprométete a empezar y a terminar tu manga. Si queréis, en el próximo vídeo podemos ver cómo creo una página completa desde el boceto hasta el final. Bueno, y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like y suscribiros para ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.